Hola, pues estamos de nuevo en la habitación 101 y el día de hoy pues tenemos una nueva integrante para que se presente y nos presentamos todos. Soy Bueno, Tere. muy bien. Itzia. Soy Juan. Y Edgar. Nosotros somos Raúl. Bueno, eso se explicará después, ¿no? Pero el texto que vamos a abordar el día de hoy se llama Vivir y es de una autora que se llama, ¿cómo se llama, Raúl? Ayn Rand. Ayn Rand. Rain. Rand. Algo así, ¿no? Bueno, depende del idioma que hablen. Sí, yo hablo español y entonces se me complica un poco el ruso. Y pues es un texto, pues digamos pequeño, 50 páginas alrededor, pero que es muy interesante y te hace pensar en muchas cosas. En más de 50 páginas. Muy bien. Entonces, Y tal vez podríamos decir que llegamos a él por un poco de ignorancia y porque primeramente íbamos a leer la rebelión de Atlas. La rebelión de Atlas, pero creo que somos muy flojos y nadie lo terminó. Así que llegamos a este texto que es nada más de unas 50 páginas, más digerible. 5% Sí, de... comparar más de 1000 páginas con 50 sí, es un poco... Hay que tomar leche antes de tomar carne, de comer carne. digamos que estamos muy ocupados en la escuela. Pero hicimos bien, ¿no? Porque a mí me gustó bastante. Sí, está muy Es un bueno, buen ¿no? acercamiento a su filosofía. Entonces, bueno, ¿cómo comenzaremos? Pues yo creo que Por el principio. retomamos el libro después. Yo creo que sería interesante hablar de la autora, ¿no? Sí, Del autora primero. objetivismo. ¿Qué saben del objetivismo? O Por su contexto. empezar con el contexto, ¿no? De ella, que nace en Rusia ella nace a principios de 1905, y ya cuando es joven, alrededor de 1917, se da en Rusia la revolución con Lenin, ¿no? Entonces ella tenía, según su padre, tenía una farmacia y el Estado se la quiere quitar para iniciar con lo que es el comunismo. Ella estaba estudiando Sí, cine. cinematografía, literatura, ¿no? Sí. Y entonces, pues como que todo se empieza a venir abajo, ¿no? A partir de eso. Porque su economía como familia cae y entonces... Sí, y en un futuro llega a Estados Unidos, ¿no? Cambia de vida. ¿Y cuál sería como el punto básico de su filosofía? Su filosofía toca como muchos o varios puntos interesantes. Partes que han sido o son criticadas de ella. Por ejemplo, lo que piensa del altruismo. ¿Cómo sería? ¿Qué piensa el altruismo? ¿No quieren definirlo? ¿Cómo definimos El altruismo se maneja más básicamente la idea de la culpa. Te hacen como, incluso en sus entrevistas, muchas entrevistas de ella, porque no son como tan definidas sus ideas, o sea, las maneja en forma de novela. Incluso maneja primero la primera novela de Manantial, que es donde plasma algunas de sus ideas. Después ya entra La Rebelión del Atlas, que se me hacía interesante, que era el libro que más había influenciado a las personas que habitan en Estados Unidos. No sé si alguien ha leído un poco de eso, Bueno, y cómo sí. se relaciona el país con la idea de la autora. Yo me topé con ciertas notas que decían que sí, muchas personas de Estados Unidos, muchos políticos, argumentaban sus ideales en los libros de Ayn Rand. Entonces estudiaban mucho su filosofía en Estados Unidos, y creo que también en la Gran Bretaña se volvió a hacer un auge porque iban a incorporar al plan de estudio de derecho un poco de esta autora, y para poder trabajar cierta parte de su filosofía. Que podríamos hablar de conceptos como básicos, que sería el egoísmo racional, el individualismo y una parte de la libertad, ¿no? Y el capitalismo, ¿no? Al final de cuentas, porque se podría decir que ella era anticomunista. Sí, bueno, como la contraparte, ¿no? De eso. Bueno, por la época y por el lugar donde vivió. Y la situación. Entonces es como que ya es en general la idea de la autora, ¿o quieren mencionar otra cosa? Hay una parte en su libro, creo que es el Manantial, creo que sí es el Manantial, donde dice cómo manipular a un hombre. ¿No lo han escuchado? No. A ver, déjenme ver si lo puedo. Porque
trataba de ella de argumentar en todos los momentos de la vida esta filosofía, ¿no? Del objetivismo. Podríamos decir también que en el amor llegó a abordarlo, que una persona debía ser amada solo si se lo ganaba. Ella decía que ella no podía amar si una persona no se lo merecía, que podríamos ya aplicarlo a algo del altruismo, que a veces damos nada más por dar, sin fijarnos en si verdaderamente las personas lo merecen. Ella lo adecuaba al amor, que también decía, una persona no puede ser amada solo porque sí. Tiene que haber un objetivo de por qué yo debería amarla. Estoy buscando. Bueno, su idea del altruismo, no sé si falta agregar que habla de que por qué tener que sacrificarte por el otro, ¿no? O dejar de pensar en ti por pensar en los demás. Por eso habla del egoísmo, que realmente como definición de ver por los intereses personales. Sí, que bueno, que todos estos elementos pues ya se reflejan tal vez de una manera más viva o más fácil de imaginar en la lectura, ¿no? Que es vivir. Yo el título no me había puesto a pensar hasta este momento por qué es vivir. Bueno, en inglés es himno, ¿no? Himno como... Entonces fue la pura traducción. Ajá. De hecho, es raro porque ya hablaremos en otra editorial, yo lo veía, que tenía la portada un foco. Bueno, sí suena con más sentido, ¿no? Pero ¿por qué el título? No sabría bien. Sí, yo también me puse a pensar en este momento, ¿no? Bueno, tal vez... No, pensaba en qué representan los himnos en un país o en una nación o en algo. La unión, ¿no? Todos te fuerzan a tener la misma idea. Por ejemplo, aquí en México, que se suscita mucho de... últimamente que he visto todos que somos soldados hijos de Dios, yo desacuerdo con esa idea de pensar, pero bueno, todo ese pensamiento ya te hace ser parte de un grupo, ¿no? Pero también por el contexto, ¿no? En la época que se creó el himno y por todos los movimientos que se dieron, pues a lo mejor era algo que quería que se implantara en la sociedad. Sí, pero al final de cuentas un himno siempre te induce a que lo cantes y seas parte del grupo. Pues sí. Aunque hay himnos que hablan de la belleza de su país, o por ejemplo el himno chileno habla de eso, ¿no? El americano creo que también, el norteamericano creo que también habla como de la tierra de la libertad. Es parte de tu identidad, tal vez, ¿no? Tal vez. Bueno, entonces, y en parte de crear esa identidad o ese somos algo, tal vez es eso, ¿no? Bueno, al ver la historia del libro, ver que querían ser otra cosa, ¿no? De lo que estaba haciendo la sociedad. Entonces, como, tal vez por eso himno, ¿no? Pues hay muchas entrevistas de esta autora y creo que son muy interesantes. No encontré el texto, pero es discurso de uno de sus personajes. Creo que hay una parte en YouTube, pero... Pues sí, yo también había encontrado uno sobre el dinero, cómo empieza a hablar de la importancia del dinero, que muchas personas no le encuentran dicha importancia y lo ven como menor, ¿no? Algo malo. Ajá, algo realmente malo. Aquí está. Cuando podría no ser así. Porque la idea de que tú como un ser individual, pues consigas o trabajes para tu propio beneficio, ¿no? Para, decía en el texto, ser feliz, que era la felicidad, que la felicidad no era por los demás, ¿no? Sino era para ti. Bueno, o sea que tú no fueras un medio para que los demás fueran felices. Hablaba, ahorita que mencionas eso, hablaba de cómo es como intercambios de Navidad, ¿no? Que recibes lo que no quieres, lo que no escogiste, lo que el otro te quiso dar, pero al final de cuentas no es algo que venga, que te traiga satisfacción propia, ¿no? Y si te preguntaran qué quieres, te costaría mucho decirlo. Porque te pones a pensar en que tú no puedes exigir algo. Porque la otra persona es la que te lo está dando, ¿no? Aunque tal vez dentro de ti pues tengas otra idea. Es como lo que está moralmente o socialmente aceptado, que cómo debe ser, que debe ser altruista, ¿no? Por eso habla de cómo hoy en día está tan mal etiquetado ser egoísta, ¿no? Pensar en ti es malo. Y como el altruismo es lo que debe ser. Por eso Edgar hablaba de la cruz. ¿Es mucho? Es poquito. No sé. Dura 3 minutos. ¿Lo leo? Dice, ¿cómo dominar a la humanidad? Si aprende a gobernar el alma de un hombre, de un solo hombre, puede conseguir gobernar el resto de la humanidad. Hay muchas formas,
Aquí hay una. Haga que un hombre se sienta pequeño. Haga que se sienta culpable. Mátele su aspiración y su integridad. Predique el altruismo. Dígale al hombre que debe vivir para los otros. Dígale que el altruismo es el ideal. Ninguno lo ha realizado ni lo realizará. El hombre se da cuenta de que es incapaz de realizar lo que acepta como la más noble de las virtudes, y esto le da un sentimiento de culpa, de pecado, de su propia indignidad fundamental. ¿Ya lo tienes? Entonces estará contento de obedecer, porque no puede confiar en sí mismo, se siente seguro e impuro. Esto es una forma. Aquí hay otra. Destruya en el hombre el sentido del valor. Destruya la capacidad para reconocer la culpa o para realizar. No niegue la concepción de la grandeza. Destrúyala desde dentro. La risa es un instrumento de la alegría humana. Aprenda a usarla como arma de destrucción. Convierta todo en una burla. No deje que quede nada sagrado en el alma del hombre, y su alma ya no será sagrada para él. Mate su veneración y habrá destruido al héroe. Este es el más importante. No permita que los hombres sean felices. La felicidad es un contenido en sí misma y es suficiente para él. Los hombres felices no tienen tiempo y no le sirven a nadie. Los hombres felices son hombres libres, de manera que debe destruirles la alegría de vivir. Quítele todo lo que sea grato e importante. Hágale sentir que el mero hecho de tener un deseo personal es malo. Condúzcales a un estado en que decir yo quiero no constituye un derecho natural, sino algo vergonzoso. El altruismo es una gran ayuda para esto. Todo lo que es motivo de gozo, desde el sexo hasta la ambición de ganancia, es considerado como depravado o pecaminoso. Demuestre que una cosa como hace feliz al hombre. Hemos uncido a la felicidad con la culpabilidad y hemos agarrado el género humano por el cuello. Dígale a las personas que alcanzarán la felicidad de superior si dejan todo lo que les hace felices. Esa es la manera más antigua. El hombre que habla de sacrificio habla de esclavos y amos, y piensa ser el amo. Los hombres tienen un arma contra usted, la razón. Así que tiene que asegurarse de quitárselas. Córteles ese soporte, pero sea cuidadoso. Nunca niegue nada francamente. Diga solo que la razón es limitada, que hay algo por encima de ella, tampoco tiene que ser demasiado claro. No le diga que tiene que pensar, solo tiene que sentir, que tiene que creer. Suspenda la razón y juegue a su manera. La cosa marchará de cualquier manera que usted desee. Lo ha conseguido. No puede gobernar a un hombre de pensamiento. No queremos a ningún hombre de pensamiento. Y ese es el discurso que maneja sobre cómo dominar a la humanidad. Y es en parte, o se lo retoma en otra entrevista, dice que la fe es como el mayor mal de la humanidad o algo así, porque lo dice que es como la negación. Y a ella le preguntan, le cuestionan que si no tiene fe, y ella dice que no, que tiene convicción. Entonces esa parte es como interesante, porque el objetivismo niega todo lo que no... O sea, para el objetivismo la única verdad es la realidad, como lo único que se puede ver y se puede tocar. No hay vida después de la muerte. Ajá. Entonces es interesante cómo cambia la convicción, cómo cambia el concepto de fe a la convicción, que es algo que tenemos tan arraigado. Sí, las frases, bueno, el discurso sí me hizo recordar mucho a lo que hacen las instituciones religiosas, de la forma en que hace pensar a las personas que no necesitan más de lo que tienen, ¿no? Muchas religiones llegan a hacer eso de, tú no necesitas esto para ser una buena persona, o necesitas menos de lo que tienes para hacerlo. Bueno, no mencionemos nombres. Bueno, históricamente pensaba en los jesuitas, ¿no? Que el estereotipo o la figura es tener condiciones, no sé, precarias, por llamarlo de alguna manera. Ajá. Entre menos tengas, Eres más Santo. santo. No, pues en ese momento podíamos como empezar a relacionar todos los conceptos o las ideas que tenemos ya con el libro.
para que sea un poco más sobre el texto. Pues se escribe en 1938, ya es en su llegada a Estados Unidos, y creo que sí se ve marcado, ¿no? Sí. Su anticomunismo. Sí, porque incluso da en la torre mucho pensamiento populista que había en ese momento. Es como creo que es una de las economistas más importantes, ¿no? Sí, se llega a manejar de ese modo. Ajá, y diríamos que esta sería otra distopía, ¿no? Sí. En relación a los anteriores podcasts. Y en esta sociedad del futuro, lo más importante es el bien común. Y algo interesante del libro es la utilización de un pronombre, de nosotros. Por eso mencionaba Raúl al principio, nosotros, ¿no? Y es algo como complicado, difícil de explicar cómo lo definiríamos. ¿Qué, el pronombre? Sí, por ejemplo, en esa sociedad no tenían nombres, tenían un número. Y yo cuando hablaba, digamos de mí, me refería con un nosotros. Aunque estuviera solo, hablaba de un nosotros. Si me refería a otra persona, hablaba de un ellos, ¿no? O ustedes, aún siendo solo una persona. Entonces la idea aquí es que lo más importante es el bien común. Y ahora, en esta sociedad había cosas que él llamaba pecados. ¿Cuáles eran esos pecados? El pensar en uno mismo, ¿no? Ajá. Es parte del individualismo. ¿Por qué es un pecado pensar en uno mismo? A mí me parece muy interesante el comienzo del libro, porque lo maneja de esa manera, cómo es condenado, o bueno, por así decirlo, Él se siente culpable. Le dan el trabajo de barrendero y para sanar esa culpa acepta el trabajo de barrendero con toda, o sea, como con toda felicidad y Con actitud. disposición. Incluso hay una parte, porque si te hace dudar cuando comienzas a leer el libro. Yo sí me imaginaba como a un grupo de personas cuando leía a nosotros, que decía él, cuando nos dijeron que íbamos a ser barrenderos, nuestra voz fue la más fuerte y clara. Entonces yo me imaginaba como a un grupo de personas. Ya después lo vas dudando porque es complicado, ya cuando se encuentra con la dorada y todo eso, ya dices, no, pues ahí hay algo. Y en eso que mencionabas, él se sentía culpable por tener preferencias. Sí, porque en esa sociedad, pues tú al llegar a la edad de 15 años, te determinaban la actividad que tú tenías que hacer, ¿no? Y tú no podías tener una preferencia sobre alguna cuestión, tendrías que aceptar lo que ellos dijeron, ¿no? Y en el caso del personaje, él quería estudiar, investigar, estar en otro trabajo que no fue el que le asignaron. Y él tenía culpa por muchas acciones que él venía haciendo desde que comienza la historia, que era la de pensar en sí mismo, que era el estar solo, también era algo que estaba prohibido, tener preferencias, y fue a partir de ahí donde se desarrolla la historia. Incluso cuando nombra a su otro, no me acuerdo cómo se llama, con el que encuentra la ciudad, y le dice que él no puede tener amigos, pero que con la mirada él sabe que es su amigo. ¿No recuerda esa parte? Sí, era solidaridad o... Sí, a solidaridad. Creo que sí. Porque él se llamaba igualdad, guión y un número. Sí. Y otras personas, había diferentes oficios, ¿no? Bueno, en su oficio tenía dos compañeros, que uno era solidaridad y otro era, no recuerdo, pero también tenían un número, no tenían nombres y todos eran iguales. Si tú considerabas a una persona un amigo, quería decir que había una diferencia entre él y las demás personas. Entonces, ¿qué otra idea quieren plantear sobre el texto? La parte del yo sería interesante abordarla o es muy pronto. No es que ya sea al final, pero como gusten, sí. ¿O no quisieran hablar sobre esta sociedad que se supone que es en un futuro, pero no hay electricidad, ha cambiado bastante? ¿Cómo lo definirías tú, Raúl? Sí, siento que ella llega al punto, bueno, la autora llega al punto de decir, bueno, todos somos colectivo, entonces estas cosas que no fueron inventadas por un colectivo se van a perder y así es como va evolucionando, ¿no? Podríamos decir que la historia surge a partir de una civilización como la nuestra, ya con toda la tecnología, pero que se pierde por el mismo hecho de que la gente evoluciona al concepto de no existe el yo, sino solo nosotros, y desatan o entierran todo lo que fue individual.
todo lo que se consiguió de forma individual. Y es interesante eso, porque yo lo que entendí es que es como que partieron de un punto cero, porque habla en un punto de que inventaron las velas, pero a base de muchos años. Entonces yo me imagino que hubo un tiempo en el que no había luz, solo trabajaban con la luz del sol. De hecho, las velas era como algo muy importante. Además, se manejaban el tiempo con el reloj de arena, con el reloj de sol, se transportaban en caballos, ¿verdad? Decían que carretas y caballos. Sí, podríamos pensar eso, ¿no? Porque si vemos y nos damos cuenta de avances tecnológicos que surgieron en nuestra vida, bueno, en la historia, podemos decir que sí fueron hechos individuales. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El colectivo hace que todo se atrase, a veces trabajar de forma cooperativa no hace que las personas avancen, porque muchos de nuestros inventos actuales surgen de el individual, ¿no? Pero claro, cargando, como dice Newton, tuve a mis hombros, bueno, grandes hombres, ¿no? Que es decir, que ya pasó la historia y por eso logró los avances que se lograron, pero fue de manera individual hasta cierto punto. Y ahí entra ya como que la idea de la organización, ¿no? Por ejemplo, todos hemos estado en la escuela y has trabajado en equipo y sabes lo complicado que es ponerte de acuerdo. Puedes pensar que puedes tener la razón, pero tienen que estar todos de acuerdo. Y yo creo que se relaciona mucho con lo que menciona Raúl. Y si no, a veces tienes que ceder, ¿no? Ajá, y dejar que se equivoquen y luego decir, ¿Y ahí qué pierdes? se los dije. ¿Tiempo? No, pero digamos pierdes tu libertad. Claro. Y es parte de lo que habla también el autor. Y productividad también, ¿no? Lo vemos del lado empresarial. Bueno. Aparte como las huellas que siguen, ¿no? Por ejemplo, las 3 distopías que hemos leído con esta, siguen tienen muchas características parecidas. La quema de libros, como lo de la historia, ahí menciona, dice, pues según lo que nos cuentan, los malos fueron vencidos y los buenos son los que están ahorita. Y es como la idea que se mantiene, incluso la mantenía Orwell en 1984, la mantenía Bradbury, y es interesante. ¿Cómo ven este? Sí. Yo sí siento esa parte de que tal vez, no sé si se llegó a basar, no sé si lo leyó Orwell, puede haber sido una inspiración, pero sí hay matices, ¿no? Como la chica que te inspira a pensar de diferente manera. Creo que es una síntesis más de lo que es 1984, pero esta la escribió antes Ayn Rand, Sí, que 10 años antes. Que George Orwell. Sí, es como que si vemos en nuestra actualidad, hablamos mucho de igualdad, de que todos somos iguales, de que trabajemos por el bien común. Entonces yo lo relacionaría con la idea de que en un futuro podemos llegar a estar así. Y yo sobre todo el miedo y el terror a que se sometía al comunismo en esa época, otra vez se ve reflejado, como proponía yo con que le pasaba a Orwell, que llegamos a pensar que es como una propaganda anticomunista, ¿no? Aquí también se ve reflejado. ¿Qué pasa si me quitan mi individualidad y yo crezco en un mundo donde todos creen que somos iguales y se nos trata de esa manera? ¿Y si creen que se esté perdiendo la individualidad? Porque hay mucho fomento a la diversidad y toda esa parte. No, pero al revés, no. En esta época lo que se busca es más de individualidad y ya se está perdiendo el colectivo. Ellos, bueno, lo que yo siento es que Ayn Rand y Orwell le tenían miedo al comunismo. Sí, porque era lo que estaba en ese momento, ¿no? Sí, tenían miedo de decir, nos van a quitar la individualidad, todos vamos a ser iguales, ¿qué va a pasar si cada quien pierde esa forma? Y tal vez Rand más por odio o rencor hacia que le quitaron su... Sí, su negocio de su familia, ¿no? Sí, pero bueno, continuando con el libro, pues marca otras ideas, ¿no? ¿Cuál sería otra idea que quisieran mencionar sobre el libro? Para que los que nos escuchan tengan la intención de leerlo. Leticia, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? De lo que hemos estado comentando. Tú, Raúl, idea. Es que en sí el libro, no sé, el libro es interesante y maneja las ideas de Ayn Rand, pero yo siento que en sí, o para mí lo que hace interesante el libro es más en sí la autora que el libro, porque, o sea, yo muestro mi fascinación a través de las entrevistas, no te puedo decir que me he leído sus libros, pero a través de las entrevistas
Porque es bastante determinante. Igual, por ejemplo, yo no revisé tanto la autora, ¿no? Fue muy poco lo que hice, pero leí el libro y en base al libro pues sí me llamaron mucho la atención las ideas que manifestaba. Y más que nada como que ponerte en el lugar del personaje, porque en ese momento de esta sociedad se pierde todo conocimiento porque quemaron los libros y no hay como que ninguna visión de la individualidad. Todo es nosotros, todo es en colectivo. Pero entonces este personaje, por muchos hechos, llega a un punto en el que se puede hablar como de una cuestión filosófica, se cuestiona, empieza a dudar, se hace preguntas y a partir de ahí genera un conocimiento. Y genera el conocimiento respecto a qué, respecto al yo, respecto a lo que es importante para ese sujeto, pues ser feliz él. Y si quiere ser feliz, tiene que hacer lo que él quiera, ¿no? Que es algo que estaba prohibido en ese momento. Algo que me hizo recordar fue, no sé si relacionarlo, por ejemplo, con la distopía de un mundo feliz, sobre el nacimiento de los bebés. Yo no leí. De la parte de que hay un mes en primavera, ¿no? Que van a la casa de la reproducción, algo así, y ya todos tienen sus bebés, bueno, se embarazan, pero las madres no educan a los bebés. O sea, los bebés no tienen acceso a sus madres ni a sus padres, simplemente como que se entregan y son criados hasta los 15 años que les toca. Y al que les den su trabajo, ¿no? Incluso él menciona que él no quería dejar la casa del estudiante, que él lo que él quería hacer era... No dice enseñante, ¿cómo dice? Lo que él quería seguir haciendo era aprender. Era de los estudiosos. Ajá, de los estudiosos. Ajá. Entonces es como interesante esa parte de que, o sea, la idea que plantea de estudiosos o de seguir aprendiendo, ¿cómo la explotarían ustedes? Yo la idea sería como más de lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, en la actualidad, pues dicen, estudia de algo que te guste para que cuando seas grande trabajes y disfrutes tu trabajo, ¿no? Pero en realidad, ¿sí se podrá lograr algo así? Yo creo que va dirigido hacia la duda. O sea, la duda que dice que la tienes que mantener, que la duda... O sea, porque si lo ves así, la duda para el objetivismo es como una virtud. Ajá, pero solo fue para él, para este personaje, porque había otros personajes, ¿no? Otros personajes, pues su interés era las artes, digamos, dibujar. Entonces, sí, para generar conocimiento, pues sí, la duda es muy importante, ¿no? Pero para otras personas que tenían otros intereses, tampoco los cumplían. Aunque fuera... Y es algo interesante porque es como algo de tu naturaleza, que no puedes... Él decía que era diferente a los demás, se veía en su estatura, en su forma, y era algo que él no podía evitar. Su naturaleza tal vez era dudar, ¿no? Y él no podía evitarlo, y por eso se sentía culpable. Y tal vez como en un mundo feliz se les controla a las personas a través del soma, entonces las personas de menor rango que tenían un trabajo rutinario tenían el soma para pensar que su trabajo les satisfacía, ¿no? Aquí que a través de ¿qué es? Del miedo, ¿no? O bueno, no, tal vez no del miedo, sino de la culpabilidad, sí. Es como controlaban las personas, tengo que hacer esto, si no estoy mal. Sí. Interesante. Y luego, yo creo que no se queda tanto ahí como... Yo creo que la autora maneja muchas metáforas, ¿no? Por ejemplo, cuando está con la dorada, que le dice que él es el inconquistable. Y técnicamente, o sea, si lo metes en el contexto, o sea, va a decir, tiene que ver con un lío amoroso de parte de la dorada, pero el inconquistable yo creo que es un poco más una metáfora. ¿No lo toman así ustedes? No. Pues sí, pues porque no, bueno, respecto digamos a las leyes o la forma de organización de esta sociedad, pero también es interesante como esta libertad como que es a través de todas las dimensiones del ser humano, ¿no? Por ejemplo, las emociones, los sentimientos, el querer de un trabajo, de tus propias ideas, tu filosofía. Entonces es como que muy amplio respecto a tu libertad, en lo que tú haces y por qué lo haces. Porque tal vez puedas pensar que si es... ellos cuando hacían algo se sentían culpables porque era algo negativo para los demás, ¿no? Y yo creo que muchos de aquí en algún momento han hecho algo por la aceptación social o por la presión social de que los demás pueden ver mal algo que tú no haces o haces. Incluso, es que hay muchas partes interesantes. Por ejemplo, lo de la mente rápida, que era malo tener una mente rápida. Ajá, que él decía que los maestros, bueno, sí eran como maestros, ¿no?
veían mal que fueras como más listo, que decía las cosas rápidas y que él a veces trataba de no entender las cosas para ser igual a los demás. Sí. Cómo se somete el personaje a la comunidad, ¿no? Para no afectarlos, porque él piensa que de alguna manera también si los afecta a ellos, se afecta a él. Sí. No sé si quieren abordar así lo del yo. Spoiler. Dale. Sí, pues bueno, es la parte como ya, digamos, final del texto, que sería como al punto de las ideas, de cómo pasa de un nosotros a un yo, que sería como una cuestión de, como que es un punto muy importante, porque él lo generó a partir de toda su vida, nadie le dijo, bueno, es que en el texto ya genera otras ideas, pero no sé cómo lo comentaría tú, Raúl. Pues bueno, ya llegando a este punto, ya al punto de la conclusión que nos quiere dar la autora, se maneja que este chico, bueno, que él llamaba, ¿el qué? ¿Cómo le llamaba a su Ajá, el Inconquistable. Descubre una tecnología que se podría decir antigua, moderna, que son la electricidad, ¿no? Uh-huh. Y se los va a llevar a los sabios o a las personas estudiosas para enseñarles y hacer comprender que podemos ir más allá, ¿no? Uh-huh. Pero él ya sabía que esta tecnología era antigua, de personas antiguas, ¿no? Pero se las quería mostrar para que siguieran evolucionando, pero al no ser una construcción colectiva, le negaron o se lo iban a quitar, uh-huh, porque no querían que se propagara, que ellos querían seguir teniendo su sociedad colectiva. Lo que hace él es agarrar su instrumento, se escapa al bosque donde sabe que no lo van a encontrar y empieza a que sus ideales se vuelvan más grandes, ¿no? Sus ideas, empieza a pensar más en él, se ve en el espejo, se ve como individuo, uh-huh, y dice, aquí soy feliz. Por ejemplo, lo que me gustó mucho es cuando caza su comida, dice, esto yo lo hice y le satisface haberlo hecho. Encuentra en el haber sido él el que cazara y cocinara un animal, dice, yo puedo hacerlo, y se siente muy satisfecho al haber sido él y no el colectivo que se haya logrado cocinar, y sigue replanteando las cosas. Ya luego llega a su dorada al bosque, lo busca, se encuentran, siguen caminando por el bosque y se encuentran con una casa moderna. Ahí suceden otras cosas. Sí, bueno, es un vestigio de la sociedad antigua, ¿no? Y empiezan a ver otra realidad, una casa donde las paredes sean de diferentes colores, donde había ropa de diferentes colores, porque en su ciudad solo utilizaban túnicas blancas, ¿no? Uh-huh. Entonces descubren algo nuevo y diferente a lo que vivieron. Y otro aspecto fue la cuestión de los libros, los que llaman como manuscritos. Ese conocimiento que se había perdido porque los habían quemado, pero que él tenía acceso. Entonces comienza a leerlos, a estudiar, a pensar, a reflexionar, y llega a una conclusión. Porque en ese momento todas se dirigían de nosotros o de ellos o ustedes, ¿no? Uh-huh. Y es cuando le da como que ese gran paso de reconocerse como un individuo, de decir soy yo, tengo mis propios gustos, puedo tomar mis decisiones, puedo hacer lo que yo quiera, y como que plantea una visión a futuro para su pareja, para su futuro hijo, ¿no? Porque ya en ese momento estaba embarazada su pareja, y para compartirlo con otras personas que él observaba que en la sociedad también tendrían como ciertos rasgos de individualidad. Incluso llega a un punto en el que se da un nombre, porque solo eran números. ¿Y esos nombres cuáles eran, Edgar? Bueno, era Prometeo. Él se pone Prometeo porque dice que leyó el mito, uh-huh, donde Prometeo se supone que le roba el fuego a los dioses y se lo da a los hombres, uh-huh, haciendo también la metáfora de la iluminación, de que también podría ser el foco en esta situación. Pero más allá del simple hecho de iluminar, ya estás dando conocimiento, saber que se puede ir más allá y no solo quedarse con lo que los demás dicen, ¿no? Uh-huh. Y algo tal vez que nos saltamos fue la importancia que tuvo
tanto el foco como encontrar a la dorada, de que fueron muy importantes para que expandiera su conocimiento, ahora llamado Prometeo, porque al conseguirlos se dio cuenta de que fue individual. Esas dos cosas las consiguió de manera individual, sin el colectivo, y eran las cosas que más les satisfacían en su vida. Entonces, al conseguirlas de esa manera, se dio cuenta de que las cosas que más deseaba o que más les gustaban en su vida eran de forma individual. Sí, eso fue algo muy interesante. Y también otra idea que maneja es como que esta perspectiva de la sociedad, que en cierto momento de la historia, pues los humanos eran esclavos de cuestiones de los dioses, ¿no? Por cuestiones de misticismo o de religión. Posteriormente, pues estaban bajo el yugo de los reyes, de los gobernantes, y en esa sociedad llegaron a estar bajo el yugo, pero de sus propios iguales, de los mismos hombres. Y llegó como que esa emancipación de la propia sociedad a tener un pensamiento individual y reconocerse como una persona. Pues no sé qué quieran opinar de lo que han escuchado. Que es una conclusión. ¿Qué les parece esta idea del individualismo? Oye, yo creo que Perfecta. una pregunta que... Creo que en un punto, bueno, cuando hablaba del altruismo y el egoísmo, y pensaba en eso que mencionaba hace rato, de que es cierto, ¿no? Hoy en día pensar en comprarte algo bien ya es como, ay, eres muy nice, ¿no? Eres muy fashion o algo así. Y sí, en varios aspectos, pero pensaba, bueno, en un punto medio, no puedes tú ayudar a alguien como ser altruista o tal vez solamente como ayudar a alguien si tú no estás en una buena posición, ¿no? Si tú no te has esforzado por llegar a un punto en el que puedas decir, ah, bueno, me nace hacer algo por alguien, ¿no? Entonces, no sé, es como un punto medio. Yo sé qué pensaría la autora de ese me nace. Pero tendría que ver como una cuestión racional, ¿no? Porque cuando tú creces en una sociedad donde te dicen que tienes que ser de tal manera, si hubiera un experimento de una comunidad donde la gente no tuviera esas imposiciones y lo hicieran, pues sería algo natural, ¿no? ¿Qué tanto ¿Qué tanto sí se daría o qué tanto no pasaría ni siquiera por la mente de las personas? No, ¿qué tanto nos podemos extraer nosotros de la idea del altruismo? ¿Qué tanto la podemos extraer nosotros? Porque pues analizándolo, o sea, si lo ves bien, el simple como hecho de estar en sociedad te exige ser altruista. Más bien, tal vez no altruista, sino interdependencia, ¿no? Solidaria, tal vez. Pues que necesitas, tú das algo y el otro te da, o sea, necesitas del otro. Pero no 100% como en el altruismo que ella menciona, ¿no? Que todo lo tienes que dar, que tienes que sacrificar todo por darle al otro. Por ejemplo, como ahorita con la situación del terremoto, yo veo que mucha gente agarra y compra un buen de cosas y así se gasta un buen de dinero. ¿Y por qué no lo das? Bueno, no termino. No, se gasta un buen de dinero, pero muchísimo. Por ejemplo, ahí estaba en la farmacia y llegó un señor y compró como 25 botiquines y cada botiquín cuesta como 130, entonces imagínense cuánto se gastó. Entonces, ¿de dónde sale todo ese dinero? O sea, independientemente de que el señor lo haya puesto en cosas que desconozco, pero ¿cómo la gente empieza a donar o por qué la gente empieza a donar? ¿Y por qué no lo hacemos en una situación normal donde vemos personas en la calle que no están bien o conocidos y no hacemos eso, ¿no? Es como, o sea, ¿por qué la gente ayuda? Me suena una pregunta interesante. Pues tendrías que conocer a esa persona, ¿no? Cada quien debe tener como sus razones. O sea, pero si lo ves es como la circunstancia, porque hace 2 semanas, no sé, en Facebook leías el típico, ay, México es una mierda, o México es esto, los mexicanos siempre somos así, o la mentalidad del mexicano. Incluso en todos lados se habla como la historia, la metáfora del cangrejo que jala a los demás cangrejos y no permite que nadie crezca. Y ahorita lees, o sea, te metes a las redes sociales y es como, somos mucho país para este temblor, o el temblor vino el temblor a México, pero nosotros lo hicimos temblar. Entonces, ¿cómo cambia la perspectiva de un momento a otro a través de la circunstancia, ¿no? ¿Cómo se maneja esa idea? ¿Por qué la gente ayuda? ¿Por qué el cambio tan repentino?
quizás sea por Quizá- el miedo de estar en sus zapatos nosotros. O porque no somos proactivos y solo reaccionamos en vez de actuar. Eso es interesante. Sí, yo creo que cada quien tiene sus propias pues motivaciones para actuar de esa manera. No sé, el contacto con las imágenes o el haber vivido una experiencia de tipo o tener algún conocido que estuvo en esa situación, algún familiar. No sé, yo lo puedo O interpretar. como platicamos en el podcast anterior, ¿no? Hasta el simple hecho de ser banal y creer, tal vez. Sí, porque llega un momento en el que si tú no lo dices, pues nadie lo va a saber, ¿no? Pero si tú estás en Facebook con una foto y esperando que los demás te lleguen a elogiar de alguna manera, pues ya toma otro sentido, ¿no? Aunque sí debe de haber. De hecho, no está bien. No sé si te ibas a mencionar eso, ¿no? Del poder de, cuando mencionaste lo de las imágenes. Yo la verdad cuando primero, que tembló, pues yo me acuerdo cuando estuve en los temblores en Chile y pues era como, está temblando. Pues ya solo esperamos a que termine de temblar o nos salimos. Y era como muy natural, ¿no? O sea, cayó como... ningún edificio, ¿no? Pero entonces después cuando vi las imágenes de los videos dije, ay, sí está gacho el asunto, ¿no? Y entonces yo creo que sí es todo eso que te empieza a influir, ¿no? Como de, Porque sí debe haber un cierto grado de empatía, ¿no? En los seres humanos. No, tal vez no en todos, pero en algunos sí. Yo digo que sí. Claro, ¿no? Es hasta natural. Sí, sí debe de haber un cierto grado que te impulse de alguna manera al querer, como ese tal vez del miedo de sentirte en esa situación, pues compartir o digamos apoyar con algo. Es un apoyo, Sí, sí, sí. ¿no? Sí. Pues no me gustaría dar alguna conclusión para terminar esta intervención. Yo creo que deberíamos explotar más el tema del objetivismo en las entrevistas de Ayn Rand. Si bien no podemos o es un poco difícil abordar sus libros por lo extenso que suelen ser, sí podríamos abordar algunas de sus entrevistas o sus definiciones, por ejemplo, el amor. Pues tiene bastantes y tiene bastante donde extraerlo, ¿no? Porque cómo fundamenta su desprecio al socialismo desde el punto de vista económico. Entonces es muy interesante la autora. Me ha inspirado a ser mejor persona. ¿Será una entrevista? me ha inspirado a pensar en mí y Ah, pero progresar. es como- Eso es algo que se puede tomar, ¿no? Como a pensar en mí, bueno, ¿qué más puedo hacer para crecer y hacer más, ¿no? Como no sé si me explico. Y puedes Potencial, sí. tener pues, ideas encontradas y al final de cuentas, pues esto que mencionamos ahorita pues, es nuestra opinión respecto a lo que hemos leído y lo que hemos investigado, ¿no? Es que cuál es la parte moral del podcast. Por ejemplo, a mí me sucede eso. Tal vez hay muchas situaciones de su pensamiento en las que puedo estar en contra, que no estoy muy a favor, pero me hace repensar las cosas y no encontraría algo para contradecirla. Ajá. Es muy difícil, ¿no? Porque no, respecto al dinero, yo estoy muy hasta cierto punto de mi pensamiento en contra, pero no encontraría forma de contradecir su pensamiento. Sí sería interesante seguir leyéndola y pues formándonos una opinión, ¿no? Es muy complicado porque yo sí tengo pues, algunas ideas respecto al... Yo sí tenía la idea de que si todos fuéramos iguales o de que trabajáramos en colectivo sería algo bien, ¿no? Sí, porque hasta ahora hemos leído puras novelas que critican Pero desde esa perspectiva te hace poner otro punto de vista que dices, pues sí, puede tener razón, ¿no? Porque tal vez lo que se nos ha vendido, ¿no? De que la igualdad, la diversidad, lo que está ahorita en boga, y al ver esa otra parte, y más que ella lo experimentó, lo vivió, Sí. te hace... porque de No hecho, nos pensamos a pensar en realmente cómo sería, ¿no? Que hubiera total igualdad. porque de hecho mucha gente que ha estado en el socialismo lo critica fuerte. O sea, ahí tienes la idea de Venezuela ahorita como está en Caracas, tienes las críticas tan fuertes que le hacían a Salvador Allende. Los periódicos lo destruían, decían que no había ni pan, ni esto, ni lo otro, respecto a Pero por ejemplo tienes a China. China, no sé si estoy en lo correcto, pero pues decir que por fuera es capitalista, pero por dentro es comunista, ¿no? Sí, pero sigue manejando por empresas, ¿no? Y hay personas que podemos decir que no se quejan porque tienen mucho poder. Ajá, En cambio, en un comunismo real no existiría esa sería la idea. Pues, no sé si un comunismo real sea realmente factible. Tú verlo en Corea del Norte,
¿Estás en Corea del Norte? No, velo, o sea, ve las ¿Pero personas qué es lo que ves? que llegan a salir de Corea del Norte, Ajá. cómo rechazan el socialismo, qué tanto puede llegar a ser un estado socialista, un estado Ok, pero fascista. ajá, la gente que salió, ¿por qué se salió? Porque está en contra, ¿no? La gente, debe de haber alguna gente que esté de acuerdo. No estoy diciendo que sea Pero bueno o malo. ahora está de acuerdo porque realmente le gusta, porque no conoce lo diferente. Porque está dentro. Porque incluso los cubanos, o siempre, yo he escuchado como las ideas que cuando no los dejaban salir, ibas a Cuba y todas las personas estaban como felices, o bueno, que no criticaban tanto al sistema, pero cuando encontrabas a cubanos que habían salido o que estaban fuera de Cuba, eran súper criticados los... Sí, en Cuba todavía los cubanos que están en Cuba defienden hasta cierto punto a Fidel Castro. Y esa es su percepción. Y tal vez sea porque no han visto lo de afuera, ¿no? Bueno, hay información, pero pues es muy diferente a vivir como ciudadano en un estado de esa manera, ¿no? Sí, podríamos debatir entre si el comunismo llega a ser bueno o malo. ¿Y por qué, si tuviéramos una situación en donde no se nos dieran oportunidades o seamos realmente pobres, qué preferiríamos? ¿Seguir en un capitalismo o un comunismo donde el comunismo nos daría ya... Una estabilidad. Pues, Definir la calidad de vida, ¿no? ¿Cuáles serían los rasgos que realmente te... Pues, al final de cuentas, en este momento, todas las personas, ¿qué es lo que quieren vivir, no? Entonces, para vivir necesito ropa, comida, no sé, entretenimiento. Porque si lo analizas así como visto desde la perspectiva de Tomás Moro, es muy complicado. Yo creo que si quisieras implantar una idea de gobierno como lo hace en Utopía Tomás Moro, tiene que haber hasta cierto punto fascismo, como lo ha hecho el comunismo y como lo ha hecho el socialismo. Porque si lo ves, imagina, a lo mejor yo que no tengo nada, así diría yo, pues vamos a ser socialistas, porque a mí me conviene o me facilita la vida. Pero en cambio tú que eres un gran empresario y tienes millones y empresas y todo esto, o una farmacia como la autora, yo creo que te va a sacar de idea. Y aparte, renunciar a tu identidad como lo hace el personaje. ¿Tú Por estarías eso mejor dispuesto a un socialismo utópico. renunciar? Bueno, sí. Como Chomsky, que plantea una anarquía socialista, ¿no? Bueno. No, socialismo sin gobierno. Ajá. Pues ¿Y eso cómo puede ser? No, eso es el comunismo. Se supone que hay dos fases, que es el socialismo cuando se implanta a través del gobierno y se regula el Estado, se regula a través del Estado. Y cuando la sociedad da el paso a la Autorregulación. Ajá, o sea, ya que las personas lo racionalizan y dicen, no sé, tengo esto y lo voy a compartir con los demás porque es bueno para todos y bla, bla, bla. Incluso el comunismo está planteado para hacerlo en comunidades, en pequeños grupos, no en masa. Sí, pues eso planteaba Marx, Ajá, ¿no? sí, y sí. En Rusia no se dio así, se dio a través de que los pobres, bueno, llevaron a cabo un movimiento militar, bueno, un movimiento para derrocar a los zares, y no fue por medio de que se mantuviera una igualdad para poder crear el comunismo. Sí, es algo muy complicado, ¿no? Bueno, tan solo el hecho de pensarlo y en esta sociedad que somos parte de una ciudad, de un estado, de un país, de un continente. Ahora la pregunta es, ¿nosotros qué tanto aceptamos el capitalismo? Bueno, somos parte de él, vivimos en él. Sí, pero no tenemos ideas socialistas por ser los menos... Pues es que mira, en este momento tú dependes de lo que fue tu familia, ¿no? Ajá. Los recursos que tiene tu familia, la historia de tu familia. Pero si estuviéramos en otra posición, tendríamos una posición diferente. Sí, porque digamos de esta manera somos hasta cierto punto privilegiados de estar donde estamos. Porque si lo ves, si estás estudiando, trabajas, tienes una economía, yo creo que ni siquiera media, pero... Puedes comer lo que quieras. Tienes que trabajar. pero en cambio la gente que está muy pobre en clase de pobreza tendrías extrema, que vivirlo en diferentes pues, posiciones económicas para poder... Porque si le preguntas a una persona que está en pobreza extrema, pues obviamente que te va a decir que está mal, ¿no? Y ni siquiera, tal vez ni siquiera fue porque no le gusta trabajar, sino por las oportunidades que se le dieron, porque así creció, entonces...
Sí, porque imagínate tú quisieras estudiar, pero estás en un lugar que ni hay escuelas, o no tienen ni siquiera dinero para comer. Y ahí es donde entraría la igualdad, que pues, pero pues que es algo muy complicado. Y que son ideas como que desde la independencia, desde hace muchos años, se han buscado y que a fin de cuentas no se han logrado y que tal vez nunca se logrará. O sea que aparte de estar condenados a una patria, estamos condenados. Sí. Pues fue interesante esta sesión, ¿no? ¿Qué es una patria? Así que se queda en puntos suspensivos. Sí. Pues muchas gracias por escucharnos. Yo soy Juan. Nosotros. Lo estamos despidiendo. Sí. Yo fui Edgar. Yo soy Raúl, todavía. Y nuestra compañera Teresita, que estaba en silencio, algo muy extraño. Y vas a cerrar con la conclusión. Hasta luego. Bye.